Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Utiliza estos labios de barro, mi eterno y soberano Dios, y háblanos. Háblanos porque necesitamos el pan del cielo, tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Ezequiel 22. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Estimados oyentes, continuamos en esta sesión que contiene las últimas profecías sobre el juicio que se aproximaba sobre la nación de Israel, capítulos 20 al 24. Al principio, los mensajes de Ezequiel fueron dirigidos a las dos primeras delegaciones que habían sido llevadas al cautiverio. Ellos se estaban aferrando a la creencia de que Dios nunca destruiría el templo. ¿Por qué? Porque era su santuario, que allí estaba su nombre y su gloria había estado allí. Ellos creyeron que Dios no permitiría que Nabucodonosor los tocara, porque era un gentil inmundo, según su concepto personal y su concepto religioso. Los falsos profetas animaron a los cautivos en su incredulidad, haciéndoles pensar que no era necesario que ellos volvieran a Dios, o que abandonaran la idolatría y otras malas costumbres. Ezequiel había estado hablando clara y directamente sobre la situación en estas profecías finales. En el capítulo 20 comunicó una profecía sobre el Negev, la zona sur de Israel, situada alrededor de Beerseba. En esa profecía Dios dijo: yo enciendo en ti un fuego. Los turistas que visitan esta zona comprueban que es un verdadero desierto. No tiene vegetación de ningún tamaño. Allí solía crecer un bosque, pero Dios lo juzgó y destruyó completamente. Después, en el capítulo 21, se encuentra la notable profecía de que no habrá nadie que se siente en el trono de David hasta que el Mesías aparezca, hasta que el Mesías venga. De esto estaba hablando el ángel cuando le dijo a la doncella María: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Así que podemos recordar al profeta Ezequiel para enriquecer nuestra comprensión del tema sobre la venida del Hijo de Dios. Los antecedentes que los profetas nos dejaron son hoy muy necesarios. Leamos ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 22 que nos presentan un análisis de las abominaciones de Jerusalén. Vino a mí palabra del Señor diciendo: y tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad sanguinaria y le mostrarás todas sus abominaciones. Aquí tenemos la frase la ciudad sanguinaria. De esa manera la calificó Dios por boca de Ezequiel. Isaías, hablando también de Jerusalén,
dijo lo mismo en su libro, capítulo 1, 21, que dice: ¿cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. El Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad y en Lucas 13:34 vemos que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Después de todo, ¿no lo mataron también a él? Lo entregaron a los romanos para que lo mataran, y fue el mártir Esteban quien les dijo a los judíos religiosos durante su discurso registrado en el libro de los Hechos 7:52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Y en la muerte de Cristo, la multitud gritó vociferando sin sentido, como vemos en Mateo 27:25, sin pensar en su declaración ni lo que implicaba su maldición por generaciones durante siglos. Dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que los líderes de Israel se inclinaban al mal y estaban implicados en la apostasía y en pecados graves. Y continuó diciendo el versículo 25 de Ezequiel, verso 22: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como de león rugiente que arrebata la presa. Devoraron vidas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus profetas falsos estaban asegurando que todo iba bien, que no había problema. Y seguían afirmando que la situación se estaba arreglando bastante bien. Sin embargo, el versículo 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus sacerdotes no solo pervirtieron el juicio y la palabra de Dios, sino violaron descaradamente la ley de Dios. Un cuadro de estos también se ve y nota en algunas congregaciones actualmente, donde algunos miembros del pastorado se han adueñado de la grey, malversan o roban los bienes que traen los creyentes y no hacen el trabajo que les corresponde hacer del cuidado de los creyentes, acostumbrándose a que les sirvan en vez de servir conforme a la exigencia de su llamamiento. Lo más tremendo del asunto es que en las asambleas de pastores se han introducido prácticas comunes partidistas de los políticos, de los politiqueros pastores, tráfico de influencias para nombramientos, distribución de cargos importantes a los familiares, lo que se conoce como nepotismo, y propaganda anticipada a votaciones por fulano o sutano, incluso ofreciendo sumas de dinero en lo que se conoce como pecado de simonía o nicolaísmo. Este texto en Ezequiel, en el versículo 27, alumbra sobre tales situaciones abominables. Dice: sus jefes en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa, derraman sangre para destruir las viudas, derraman sangre para destruir las vidas, para obtener ganancias injustas. Derramar sangre no solo es asesinar o mandar matar a alguien, también tiene que ver con enlodar el buen nombre, testimonio o
dignidad de alguno en las congregaciones, de tal modo que la persona creyente se siente sola y abandonada, marginada, a la cual se le coloca un rótulo que muchos al verlo lo catalogan como desechable espiritualmente, poca cosa, caso perdido o problemático y hasta conflictivo, porque no acompaña las malas políticas y costumbres ajenas a las iglesias de hoy, a las iglesias de Dios. En los Hechos 20:29, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia sobre los lobos con piel de oveja, porque muchos se introdujeron encubiertamente hasta cuando fueron expuestos. Y de entre las mismas congregaciones se levantaron hombres impíos que no se habían convertido de verdad, dividiendo y llevando discípulos tras de ellos. Ahora, continuemos sobre la manera que el profeta describe a la capital del reino. ¿Por qué fue Jerusalén llamada ciudad sanguinaria? Por causa de los profetas, los sacerdotes y los príncipes que no cumplían con sus deberes, sino que cuidaban sus intereses personales y se enriquecían injustamente con lo aportado por el pueblo, y aún imponiéndoles más cargas económicas, morales y espirituales que ellos mismos no podían cumplir. Siglos después, en tiempos del ministerio público del Mesías, los dirigentes y sacerdotes no habían cambiado absolutamente en nada. En lugar de usar su poder de manera que honraran a Dios y sirvieran a su pueblo, los príncipes de Israel usaron su poder de manera violenta y egoísta. La desintegración social dentro de Jerusalén se reflejó ante todo en la forma en que se ejercía el poder de manera déspota y cruel. Evidentemente se hace también referencia aquí a los asesinatos extrajudiciales que se cometían por venganzas, robo de posesiones o porque los deudores no podían pagar. A continuación, veamos este otro mensaje en los versículos 30 y 31 encontrados en el capítulo 22. Dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no hallé ese hombre. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor Dios. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor Dios. No se encontró a nadie en la tierra que se pusiera en pie en la brecha. No hubo mediadores, ni intercesores, ni quien abogara por el pueblo y su restauración. Damos gracias a Dios porque levantó un poderoso Salvador que se interpusiera entre nuestro pecado y un Dios santo que exigía redención. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo, hecho hombre. Y Dios ve a todos los que le pertenecen en Cristo Jesús como miembros de la familia de Dios, por el sacrificio de expiación realizado por nuestro Mesías. La última área de pecado expuesta entre los príncipes de Israel era la explotación financiera en contra de su propia comunidad. Prestaban dinero de manera injusta e intereses y usura tomaban, y al prójimo defraudaban. Las transgresiones precisas que se enumeran son menos importantes que el efecto acumulativo de su juicio, que es la carga de la acusación de Ezequiel. Esta terrible lista de pecados abominables describe los pecados de los líderes de Jerusalén y Judá.
Si esta era la conducta de los líderes, es de esperar que la conducta del pueblo fuera tan mala o peor. Además, el costo social de estos pecados era mucho peor entre el pueblo, quienes tenían menos recursos o disponibilidad de justicia, arrepentimiento o ayudar a disminuir los efectos de sus pecados cuando se debía ofrecer las ofrendas por el pecado en el templo. Pero en el corazón de todas estas demostraciones externas de maldad estaba la causa principal. Me habéis olvidado, declara el Señor soberano. Cuando alguien olvida a Dios y deja sus caminos, el camino hacia todo tipo de abominación se abre ante él. Ha dejado o abandonado el camino de la justicia. Dios bate sus manos contra los líderes corruptos de Jerusalén. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y yo lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. En los términos más fuertes posibles, Dios dijo que se opondría a estos líderes corruptos de Jerusalén. Odiaba su avaricia y el derramamiento de sangre que provenía de sus decisiones deshonestas. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Después de impactarlos con el batir de sus manos, Dios les habló a los príncipes de Israel con una lógica clara. Debían considerar sobriamente si podrían resistir el gran juicio que Dios prometió traer, como lo afirmó. Yo, Jehová, he hablado y yo lo haré. En los días en que yo proceda contra ti, mostraré mi juicio. ¿Le fue mostrado esto? Los babilonios no son más que hombres, pero yo, el Señor vuestro Dios, a quien habéis provocado, estoy con ellos. Son mis armas de guerra, y con ellas golpeo, y nunca podrás subsistir bajo ella. No os envanezcáis, el Señor lo hará como lo ha dicho. Como en pasajes anteriores, Dios prometió no solo conquistar a Judá y a Jerusalén, sino también dispersarlos en el exilio. Cuando se sentaran contaminados a la vista de las naciones, entonces entenderían a Dios y cómo se reveló a sí mismo en el juicio. Dios declara abiertamente: por mis castigos me conoceréis, pues no me quisisteis conocer por mis beneficios. El horno del juicio, reunión en el horno de juicio de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Y en escoria de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. La casa de Israel se me ha convertido en escoria. ¿Alguna vez Israel fue considerado
como la posesión preciosa de Dios. A través de su pecado y rebelión, Dios ahora los consideraba como escoria, las impurezas sin valor que provienen de la refinación del metal. El punto del profeta es que lejos de ser considerado como un tesoro especial de Dios, la casa de Israel no es más que escoria, desecho producido en la extracción de plata del mineral. No era ya metal purificado. Cuando el ejército de Nabucodonosor entró en Judá, muchos en las ciudades y pueblos de los alrededores huyeron a Jerusalén, pensando que sería el lugar más seguro, por estar allí en el templo donde habitaba su nombre. En realidad estaban siendo reunidos allí para su muerte, para su juicio. El juicio de ser fundidos en el horno de Dios. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno. Así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Como quien junta plata y bronce, y hierro y plomo, y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlo. Dios prometió hacer de Jerusalén como un gran horno. Los ejércitos de Babilonia no solo quemarían la ciudad, sino que sería una fundición del mismo Israel. Dios soplaría sobre el fuego refinador para hacerlo más caliente, sin ser un fuego purificador. Serán puestos en el horno y sometidos al fuego más intenso hasta que sus impurezas sean consumidas. Ningún medio ordinario servirá de nada. Hay que recurrir a los más violentos para el juicio. En tal horno son inútiles los métodos de la paciencia y la misericordia. Es solo por medio del horno de fuego que la escoria puede ser destruida y la plata corrompida recuperada. Esto habla del remanente. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos. Este severo anuncio de juicio tenía dentro de sí una luz de esperanza. Cuando el refinador derrite la plata u otro metal precioso, no es para destruirla, sino para purificarla. Tan terrible como sería el incendio de Jerusalén y el exilio, purificaría a Israel incluso a través del juicio. El remanente sería beneficiado. Que el metal sería refinado muestra que existe la presencia permanente del refinador que supervisa el proceso y que hay algo precioso que aún puede ser reclamado y rescatado, extraído. Las referencias del Antiguo Testamento al fuego y al horno, por ejemplo, Deuteronomio 4:20, son símbolos de dolor y sufrimiento insoportables. Estos también evocan la noción del fuego como agente purificador y de fundición, como una forma de regeneración espiritual. Isaías 1:15, Isaías 1:25. Los pecados de los profetas, sacerdotes, príncipes y pueblo, y el pecado de los profetas de Israel. Los pecados de los profetas, sacerdotes, príncipes y pueblo, y el pecado de los profetas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, no eres tierra rociada con lluvia,
en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ella. La corrupción de Israel estaba tan extendida y profunda que era como si toda la tierra estuviera sucia y profana. Uno de los grandes propósitos de Dios en el juicio venidero y el exilio era limpiar espiritual y moralmente la tierra. Según la promesa del Antiguo Testamento, la lluvia era una de las bendiciones en el ámbito material que acompañaba a un caminar de obediencia. Fue retenida para volver sus corazones de nuevo al Señor. Los falsos profetas de Israel trabajaban juntos en algo así como una conjuración, tomando y devorando al pueblo en lugar de servirlo. El pecado de los profetas que fundamentalmente toman en vez de dar sigue siendo un gran problema entre los que se promocionan a sí mismos como profetas. La acusación de la casa real en Israel se basa en su práctica de exigir riquezas a su pueblo, casi con certeza acompañada de violencia y asesinato. Una artimaña o tramando entre ellos un plan para hablar todos igualmente palabras halagadoras y suaves y dar promesas de paz y seguridad cuando realmente no había paz. Los profetas fueron los responsables directos de la multiplicación de las viudas en la tierra, porque sus maridos salieron a pelear contra la voluntad del Señor, después de ser engañados por los profetas con mentiras y lisonjas. El pecado de los sacerdotes de Israel. Sus sacerdotes violaron mi ley. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los sacerdotes de Israel no tomaron su papel asignado de servir y enseñar al pueblo. Sus propias vidas eran corruptas, violaron mi ley y realizaban su servicio sacerdotal de manera vergonzosa. Contaminaron mis santuarios. E incluso aquellos cuyos labios deben preservar el conocimiento no han instruido al pueblo. Han violado mi ley, no solo en su conducta privada, sino en su manera descuidada y corrupta de servir en mi templo. Este era uno de los trabajos importantes de los sacerdotes de Israel. Debían ayudar a la gente a comprender cómo se aplicaba la ley de Dios a su vida diaria al declarar cosas rectas y conductas y discernirlas como santas o impías, impuras o limpias. Pero ellos mismos no conocían la diferencia y, por lo tanto, no podían instruir a las personas a las que debían servir. El encargo a Aarón en Levítico 10:11 de enseñar a los israelitas todos los estatutos hablados por Dios a través de Moisés es el más explícito. Pero Moisés coloca esta carga sobre la tribu de Leví en su bendición final. Enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Deuteronomio 33:10. Los sacerdotes fallaron en sus responsabilidades básicas de honrar la ley de Dios ellos mismos
y de enseñar al pueblo a hacerlo. Por lo tanto, Dios fue profanado en medio de ellos, cuando debería haber sido glorificado entre sus propios sacerdotes. Los pecados de los príncipes, profetas y pueblo de Israel. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Cuando los líderes deberían haber sido como fieles pastores, en cambio eran como lobos feroces. Su interés no estaba en la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Estaba en derramar sangre, destruir las almas, obtener ganancias injustas. Las visiones falsas y las mentiras adivinadas de los falsos profetas eran dichas en el nombre de Jehová. Sin embargo, esas supuestas revelaciones eran como un muro hecho con argamasa que no tenía cemento. Se veía bien desde el exterior, pero no tenía fuerza y nunca podría mantenerse en pie en el día crítico. Los profetas habían blanqueado sus propios motivos impuros y desviaban a la gente al afirmar falsamente que tenía la autoridad de Dios, que Dios los había mandado. Eran meticulosos en afirmar la misma autoridad divina que los verdaderos profetas, e incluso usando la misma fórmula sagrada. Así dice el Señor. Pero el Señor no tenía relación con sus afirmaciones o mensajes nunca. Los príncipes de Israel corrompían, maltrataban y abusaban de otros. Ezequiel 22, 6, 12. No era una sorpresa que el pueblo de la tierra imitara el comportamiento de sus líderes, aprovechándose unos de otros y de aquellos que eran más débiles con violencia y opresión. La gente de la tierra eran los ciudadanos terratenientes prominentes. Ezequiel 12, 19. A menudo oficiales del ejército, y estaban asociados con los príncipes y sacerdotes. La vana búsqueda de un hombre que se pare en la brecha. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. La imagen del vallado se conecta con el falso y débil muro de los falsos profetas. Solo unos pocos versículos antes de esto, Ezequiel 22, 28, los falsos profetas edificaban con lodo suelto. Dios buscó a un hombre para traer fuerza, estabilidad y seguridad a Israel. Dios busca a tales hombres. El problema no es que Dios no quiera a esas personas o no las haya llamado. Si hay un problema, es porque Dios las busca y no las halla. No encontró a nadie con el carácter, la sabiduría o la verdadera relación con Dios para edificar tal fortaleza, estabilidad y seguridad entre su pueblo. Probablemente Jeremías era una excepción
a la condenación general de Ezequiel, pero no tenía estatus real y pocos escuchaban sus palabras. Cualquier nación que carezca de un liderazgo piadoso, como le sucedió a Israel en ese momento, seguramente debe estar a punto de desaparecer. Jeremías mismo había registrado la ciudad en busca de un hombre piadoso, Jeremías 5:1-6, pero su búsqueda fue un fracaso. El hombre que Dios buscaba no solo era un edificador, sino que, igualmente importante, debía ser un hombre de oración, como Abraham, Génesis 27, como Moisés, Éxodo 32:9-14, como David, 2 Samuel 24:15-18. Dios buscó a alguien que, mediante la oración, se pusiese en la brecha entre un Dios santo y su pueblo desobediente, rebelde, profano. Este hombre en la brecha lucharía y con suerte rescataría al pueblo de Dios en oración. Aquí está la tragedia. Dios esperaba a alguien que guiara y orara para evitar el juicio, pero no lo hubo. Sin duda, había personas piadosas, como Jeremías, pero ninguna para desempeñar este papel de intercesor y mediador en ese momento. Luego, concluyó describiendo la completa desesperanza del caso. No hubo hombre para pararse en la brecha. Por lo tanto, el fuego de la ira debe seguir su camino. Afortunadamente, Dios sí encontró a un hombre para pararse en la brecha. Esta es una poderosa descripción del Señor Jesús y su obra por su pueblo. Es el muro de fortaleza, estabilidad y seguridad para el pueblo de Dios. Él es el que siempre vive para orar por su pueblo. Hebreos 7:25. Dios no halló a nadie en los días de Ezequiel, pero en Jesucristo ha provisto este último constructor de muros y hombre en la brecha. Por el gran pecado y corrupción de los príncipes, profetas, sacerdotes y pueblo, debido a que no había nadie que guiara u orara en la brecha, el juicio que Dios prometió seguramente vendría. No se podía dar marcha atrás. Así, la reprobación de Israel fue vindicada, no solo por su contaminación, sino para su restauración final, porque no había ninguna fuerza en ella que pudiera conducirla de regreso al Dios de quien se habían apartado. Con toda la nación tan entregada a todo acto desagradable y sin nadie que interviniera por ellos, solo les quedaba el juicio. Tan seguro era ese castigo divino que Ezequiel 3 veces lo expresa como si ya hubiera ocurrido. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy, Señor Jesús, por darme permiso de compartir tu palabra. Tu palabra es lo que necesitamos para evitar tu castigo, Señor Jesús. Y gracias porque tú eres nuestro intercesor. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.